eres músico y quieres estar al día de lo que te conviene para aprender, para mejorar tu rendimiento, estás en el lugar adecuado. Soy Ana Velázquez y voy a explicarte los beneficios de estar en contacto con un fisioterapeuta especializado para tratar y prevenir lesiones de los músicos. Soy fisioterapeuta, he estudiado posturología clínica y soy especializada en medicina de las artes escénicas. He sido profesora de la Universidad de Belviche en el máster de posturología clínica y ahora mismo soy directora del Centro de Prevención en Artes Escénicas que está en Barcelona, en España. Llevo desde el año 2003 formando a fisioterapeutas y tratando a músicos desde el año 2000. A raíz de un Instagram que es este que estáis viendo ahora mismo, lo hice en plan gracioso para explicaros que los fisioterapeutas que he formado ya saben que el ejercicio de estrujar pelotas, de apretar pelotas, de mantener la mano fuerte, cerrada con algún elemento, no es aconsejable para los músicos. Y la diferencia entre los fisioterapeutas que ya nos hemos formado con medicina de las artes escénicas a los fisioterapeutas que no, pues el resultado es que os indican que estos ejercicios sí que son buenos para vosotros, cuando en realidad no lo son. Entonces, a raíz de aquí, os quiero explicar qué beneficios son los que podéis tener si estáis próximos al fisioterapeuta que ya se ha especializado. En primer lugar, podéis estar bien atendidos sobre la prevención de las lesiones. Por ejemplo, evitar una tendinitis o las sobrecargas que hay a nivel muscular, ya sea en dolor cervical y lumbar o una distonía focal o otras lesiones más comunes. Como caso clínico, os he puesto el ejemplo de un violinista que he atendido en los últimos tiempos, de 22 años, con dolor crónico en el hombro derecho. Tras la valoración, identifiqué un uso excesivo del deltoides anterior, de la musculatura que está por encima del hombro, y una compensación, por lo tanto, del trapecio superior, que es la musculatura que normalmente se carga detrás del cuello. Entonces ahí diseñamos un programa de estiramientos y de fortalecimiento específico que evitó la progresión a una tendinitis y permitió tocar sin dolor durante un concierto importante, el cual lo tenía esa misma semana. Entonces aquí os he puesto dos ejemplos bastante comunes de lesiones. En primer lugar, la tendinitis y la sobrecarga. Las tendinitis es algo muy temido a nivel de los músicos y sí que puede ser muy lesivo, aunque lo principal es que sepáis que se pueden evitar si a las primeras sintomatologías, dolores y tensiones, pues vais a trataros específicamente o consultáis por qué ha pasado esto, ¿no? Entonces, por mucho que descanséis o por fisioterapia convencional que podáis realizar, si no se va a la causa y al origen de la lesión, pues no vamos directamente a solucionar el problema y volverá a pasar. Por otro lado, la prevención de lesiones en los músicos no solamente está adaptada a lo que es la morfología de cada persona, sino que hay que tener en cuenta que se puede evitar la distonía focal, de lo cual tenéis un vídeo en nuestro canal de YouTube para estar al día de lo que significa y que es una lesión muy grave que se puede evitar cambiando los patrones de estudio, aunque hay un componente genético. Otro ejemplo que os he puesto es la optimización de la técnica y del rendimiento. Está claro que tu cuerpo se adapta a los requerimientos específicos del instrumento, mejorando la coordinación y el control fino. De aquí os he puesto otro caso clínico de ejemplo. Una pianista, por ejemplo, con rigidez en la muñeca izquierda, que limitaba la velocidad en pasajes rápidos. Tras un análisis funcional se trabajó la movilidad articular, la fuerza en excéntrico y la coordinación interdigital. Entonces, ¿esto por qué pasa? Pues porque hay un aumento de tono generalizado por estos pasajes rápidos. Es otra de las preguntas que me soléis hacer, que qué pasa cuando una persona pues tiene problemas con este sentido, ¿no? Que se carga, se pone rígida la muñeca o los dedos cuando hacéis pasajes rápidos. Bueno, esto es un tema de gestión del tono muscular y esto también se aprende
y es una de las cosas con las que más hincapié hago en consulta y en las formaciones que realizo. Por lo tanto, como resultado podéis ver que hay un aumento de la independencia de los dedos y una mayor fluidez de la técnica y conseguimos trabajar sin dolor. ¿Esto se hace en una sesión? No. Esto se hace con varias sesiones. Esto no es magia, hay que aprender pues que la gestión de este tono muscular, que la definición de tono muscular es la resistencia que pone el músculo a ser estirado, se puede gestionar, se tiene que aprender a gestionar de una forma muy concreta, y esto es lo que enseñamos en nuestro centro y también lo enseñamos en el trabajo que hacemos en las sesiones online. Por eso os recomendaba estar asesorados por un fisioterapeuta especializado. También os he puesto más ejemplos, que es por ejemplo la atención personalizada basado en la experiencia. Se analizan, por lo tanto, ahí los hábitos de estudio o los hábitos posturales, la postura en sí, qué respiración es la más frecuente, si hay apneas en la respiración, que esto es algo que también es importante de determinar porque hace aumentar el tono. Los movimientos, por ejemplo, para ofrecer soluciones seguras y efectivas, pues trabajamos con una serie de movilizaciones antes de empezar a tocar para asegurar al paciente de que esa parte que va a mover esté integrada con toda la gestualidad técnica. Os he puesto un caso clínico, un flautista con tensión constante en trapecio y cuello, se combinó el trabajo de reeducación postural, el de respiración diafragmática y microajustes ergonómicos en la embocadura, porque trabajamos tanto la reeducación postural por ser un instrumento asimétrico, la respiración diafragmática, aunque sorprenda, la respiración de los instrumentistas de viento no es la más adecuada si el ángulo de Charpy, si el ángulo de las costillas no es el adecuado también. Normalmente se hace más trabajo de extremidad superior y por lo tanto oblicuos superiores que cierran el ángulo de las costillas, y eso hace que haya distensión abdominal y que no haya un buen apoyo para poder hacer un buen fiato o bien picatos. Entonces, esto es lo que trabajamos cuando vemos el paciente, evaluamos la postura, miramos unos vídeos y le enseñamos esto. Como resultado fue una reducción del dolor y una mayor comodidad al tocar, mejorando su capacidad para ensayos largos. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque el paciente venga con un dolor en el trapecio y en el cuello, un fisioterapeuta que no está especializado te va a tratar el trapecio y el cuello sin relacionar que esto está sumamente integrado con la respiración que estás realizando y que tiene que trabajar con ello el ángulo de Charpy, que os comentaba que es este de las costillas, con el trabajo en sinergia de la musculatura del abdomen con el suelo pélvico. Esto lo enseñamos en las formaciones, tanto para músicos como para fisioterapeutas, y lo hacemos también cuando hacemos los tratamientos online. Otro ejemplo, pues sería otro beneficio, la corrección de las compensaciones y los malos hábitos posturales. Por ejemplo, evitas tensiones que limitan tu respiración, los movimientos o la expresividad artística. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no solamente nos limitamos a mirar que hay un trabajo que se tiene que realizar y que falta un tipo de respiración adecuada, sino que además pues lo que hacemos es mejorar esa movilidad del tórax para que haya más expresión. O sea, tenemos muy en cuenta que el trabajo que estáis realizando es un trabajo expresivo y que ello tiene 100% responsabilidad la capacidad de vibración que hay en el cuerpo. Entonces, los músicos normalmente se centran en cuidar del instrumento, en todos los sentidos, y se desocupan de su trabajo corporal. Esto es una responsabilidad que se tendría que repartir tanto por el profesorado como para el alumnado, y no es, bueno, como a mí no me lo han enseñado nunca, pues ahora pues ahora no sé cómo hacerlo. Bueno, pues si te das cuenta que te falta esta información, tu deber es asesorarte y cuidar a nivel corporal, ya sea con formaciones como la que estamos ofreciendo o con los libros que tenemos, o preguntar a tu profesor cómo puedes mejorar esto, y en el caso de que no sepa contestarte, pues asesorarte a nivel biomecánico y anatómico. Os he puesto un caso clínico de un guitarrista con dolor en el codo
y en el antebrazo por inclinar excesivamente la muñeca al tocar. Hay pasajes en los cuales se tiene que hacer esta flexión de muñeca, pero no tiene que estar constantemente así, de esta forma. Y si es así, entonces tenemos que hacer un cambio en la postura del instrumento y no siempre dejarlo en el mismo lugar. Entonces, ¿esto cómo lo arreglamos? Pues con reeducación, alineando el antebrazo. En estos pasajes que os comentaba que no era necesario hacer esta flexión pues tan intensa, con movilidad articular y con fortalecimiento específico, o sea, indicando cómo se puede corregir la postura, en qué casos, mandándole ejercicios de movilización y ejercicios de fortalecimiento. Todo esto con un programa en PDF para que pudiera descargarse y hacerlo en casa. Por lo tanto, ahí se evitó la futura recaída de la lesión. Otro beneficio sería la mejora de la resistencia y el control físico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que vas a aumentar tu capacidad de tocar durante más tiempo sin fatigarte ni, lo más importante, sin el riesgo asumido de lesionarte. Por ejemplo, un baterista que se fatigaba en sesiones largas, pues hicimos la evaluación, se identificó la debilidad de la musculatura escapular, o sea, la escápula es el hueso que tenemos detrás de la espalda, que es la que nos aguanta todo el brazo, y vimos que había una excesiva tensión en las cervicales. Por lo tanto, cambiamos ese patrón, implicamos con un plan de fuerza y control motor adaptado a la batería y mejoró la resistencia y por lo tanto se redujo ese dolor. Otro beneficio sería la rehabilitación segura y eficiente. Si tienes molestias o lesiones, el fisio especializado sabe cómo tratarlas respetando las demandas del músico en sí. Entonces, os he puesto otro caso de otro trompetista con una tendinopatía en el bíceps braquial. El bíceps es el músculo que hace la flexión del codo. Y se diseñó un plan de fisioterapia funcional y progresivo que permitió recuperar la fuerza y la movilidad sin afectar la embocadura ni la técnica respiratoria. Cuando necesitamos que os tratéis físicamente y no valen y no son suficientes los consejos que os damos a nivel de trabajo online, vamos a hacer un trabajo para el fisioterapeuta que tengáis más cercano y que no podáis encontrar un fisioterapeuta especializado. Le decimos cómo tiene que trataros y le invitamos a que haga las formaciones específicamente para músicos para seguir con vuestro trabajo. Así que el trabajo que realizamos nosotros, no solamente el de asesoramiento, sino que también asesoramos al fisioterapeuta que tenéis cerca de vuestro local o de vuestra vivienda para que pueda hacer ese trabajo puntual de sesión física terapéutica con vosotros. Otro beneficio sería los consejos sobre ergonomía y organización de la práctica. Por lo tanto, ¿qué aprendéis? A planificar ensayos, rutinas y de una manera que vuestro cuerpo se mantenga saludable a largo plazo. Os pongo el ejemplo de un saxofonista que tocaba sentado y desarrolló una lumbalgia. En este caso, ajustamos la altura de la silla, viendo unas imágenes que nos envió, unas fotografías, vimos la distancia que había entre cadera y pie y lo buscamos apoyo tanto lumbar como apoyo glúteo y reeducamos esa altura de la silla con la colocación del instrumento y además introducimos unas pausas estratégicas que eran en formato de pauta. La pauta de hacer unas pausas de cada cuarto de hora, mirarse otra vez si había cambiado la postura. Recomendamos trabajar con un espejo cerca o grabarse la sesión y después mirarse grabado sin voz para evaluar mucho mejor esta postura que teníamos que cambiar. El resultado fue una reducción del dolor lumbar y una mejora de la estabilidad postural. Esto lo pudimos hacer en una semana. Otro beneficio, el acompañamiento constante y adaptado al instrumento. Cada instrumento tiene exigencias distintas y un fisioterapeuta con experiencia sabe cómo abordarlas. Como caso clínico, os presento a un contrabajista con tensión cervical y hombros elevados, sobre todo el izquierdo, y el derecho tenía una contractura constante en el pectoral menor. El pectoral es la parte de adelante y el trapecio es la parte de atrás. Se trabajó, por lo tanto, una fuerza de estabilización escapular. La escápula o el omóplato es este hueso que hay detrás de la espalda,
que os he comentado que es el que da estabilidad a todo el brazo. Añadimos una pauta de estiramientos específicos distintos para el brazo izquierdo que para el brazo derecho. Y lo más importante es que cambiamos la ergonomía de soporte del instrumento, porque ya sabemos que el contrabajo pues es un instrumento muy grande, que cada maestrillo tiene su librillo, aunque hay posturas que favorecen más o menos en función de adaptarte ergonómicamente y antropométricamente en función de la altura que tú tengas al instrumento. El resultado fue una postura más relajada, una mayor comodidad y una prevención de las sobrecargas. Es decir, que hemos tenido que adaptar esa postura de a poco para que el paciente se encuentre más cómodo con esta postura y de ahí la adapte como la correcta y ya no vaya a hacer las compensaciones que realizaba. Otro beneficio es la identificación de factores de riesgo y hábitos dañinos. Es decir, que aprendes a reconocer qué movimientos, posturas o rutinas podrían lesionarte a largo plazo. Os he puesto un caso clínico también de un clarinetista con dolor interescapular tras largas sesiones de estudio sin pausas. Este clarinetista ya vino a la consulta, es el caso más dañino que he tenido en consulta, el peor que he tenido, porque venía que le dolía tanto que no podía ni agarrar el instrumento. El dolor le bajaba por el brazo derecho, ya sabemos que el brazo derecho es el brazo en el que el clarinete sujeta el peso con el pulgar, y por eso tuvimos que reeducar toda la cintura escapular, es decir, toda la forma de sujeción para que no caiga todo el peso de apoyo en el dedo. De ahí se enseñaron técnicas de micropausas, de reequilibrio postural y ajustes ergonómicos, y evitamos una tendinitis y sobrecargas futuras. Es decir, la tendinitis, quiero explicaros que ya la tenía en el pulgar, la evitamos que saliera en el hombro, pero la tendinitis ya estaba en el pulgar. Él se quejaba de que no podía sujetar el instrumento, que tenía mucho dolor, y estuvimos 3 meses para reeducar toda esta formación de la postura, indicándole ejercicios que tenía que hacer en casa y lo íbamos revisando. En el caso de tener ya una tendinitis, sí que hay que hacer tratamiento de fisioterapia e indicamos cuál es. Si podéis venir en consulta, venís, y si no, como os comentaba, le indicamos al fisioterapeuta una pauta específica para hacer esa parte del tratamiento que no podemos realizar nosotros a distancia. Otro beneficio es el aprendizaje del método de estudio más beneficioso para cada uno. Es decir, que vamos a descubrir cómo estructurar las prácticas según las necesidades físicas y artísticas. Como caso clínico os explico un pianista que estudiaba horas seguidas de escalas y repertorio y se implementó un plan de estudio segmentado, es decir, combinando la técnica, el repertorio y las pausas activas, mejorando la eficiencia y evitando las sobrecargas musculares. Son casos muy bonitos porque se ve el resultado cuando tú hablas con el paciente y le preguntas, bueno, pues dime qué repertorio estás haciendo, cómo te lo organizas, e introduces ahí los diferentes tipos de memoria, le expliques cómo puede trabajar a nivel corporal, aunque solo sea un trabajo cerebral, para disminuir el factor de riesgo cuando hay picos de trabajo. Y la tranquilidad como beneficio también he puesto que os da mucha tranquilidad y confianza porque sabes que estás siendo cuidado por un profesional que entiende perfectamente tu mundo y lo que significa tocar un instrumento, evitando esos riesgos innecesarios y mejorando tu rendimiento artístico. Y como caso clínico os he puesto también al saxofonista de nivel profesional que viaja constantemente con un seguimiento online y asesoramiento personalizado, mantiene su cuerpo preparado y seguro para giras y conciertos. ¿Qué más os puedo comentar sobre los beneficios? Que podéis encontrar libros. Tengo 2 libros escritos, específicamente el primero, Cómo vivir sin dolor si eres músico, y el segundo, que es más para artistas escénicos en general, con ejercicios, y un último libro que he publicado este mes de julio del 2025 y que se llama Deja de dañarte. Todo esto lo podéis encontrar en Amazon. Os he puesto también unas publicaciones para que veáis que he estado trabajando a nivel de muchos colegios de fisioterapia de España, también he estado en México y que me han dedicado pues revistas específicamente para
difundir lo que es la fisioterapia de las artes escénicas. Soy persona referente cuando se hacen congresos a nivel internacional para ver qué análisis de casos clínicos de intervención del fisio con trabajadores escénicos trabajamos bueno, cómo lo hacemos, y tengo el orgullo de haber sido galardonada con el premio Fisioterapeuta del Año por el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña por dar cabida a esta fisioterapia de las artes escénicas. Así que esto es lo que os quería comentar sobre mi trabajo y sobre los beneficios que podéis obtener trabajando con un fisioterapeuta especializado. Así que ya tenéis mi contacto y espero que podáis estar conmigo prontito y lo podáis realizar. Os dejo aquí la información toda en este vídeo de todo lo que hemos visto sobre los beneficios, y el contacto lo tenéis aquí, es cepae.net. Gracias por vuestra atención.